Bienvenidos. Somos alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 6. Cursamos el segundo grado, grupo 4. El propósito de este video es presentar dos formas de resistencia de un circuito eléctrico de forma paralelo o en serie, que se ha llevado a cabo para la materia de Física 2. Para comenzar, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Los circuitos que encontramos en muchos dispositivos son muy complejos y diversos, pero todos incluyen internamente dos tipos de conexiones básicas, que son en serie o paralelo. Ahora bien, encarando el propósito que se busca en este proyecto, daremos una pauta a su presentación y orden estructurado de su elaboración, comenzando por el circuito en paralelo. Los materiales que vamos a necesitar para elaborarlo son 3 focos pequeños, 3 sockets que encajen en el foco, medio metro de cable unipolar delgado y una clavija. Previamente se debe contemplar el armar la clavija con el cable y desarmar cada socket. Partiendo de ahí, se crea una abertura en el cable de tal manera que queden dos partes a lo largo y colocar los focos en cada socket. Medir en qué posición quedará cada socket, tomando en cuenta la estructura en paralelo de un circuito y comenzar a descortezar el cable. Posteriormente encajar el tornillo con el cable y comenzar a atornillarlo de manera en que los dos lados, izquierdos con izquierdos y derechos con derechos, queden lineales. Para finalizar, conectar la clavija a un enchufe y observar lo que sucede. Para comprobar de que este se trate de un circuito en paralelo, desconectarlo del enchufe, remover un foco del socket y observar lo que sucede. ¿En qué consistió el circuito? En la conexión de dispositivos eléctricos, que en este caso fueron los sockets, con los focos y la clavija colocados de manera en que las terminales de entrada o bornes de cada uno con sus terminales de salida coincidieran entre sí. ¿Qué sucedió al remover un foco? Como se puede observar, el circuito continúa funcionando. Esto debido a que cada socket posee su propia línea paralela de suministro de energía. Ahora bien, procederemos a presentar el siguiente circuito representando una conexión en serie. Los materiales que ocupamos son los mismos que en el circuito anterior, a excepción de que únicamente usaremos dos focos con un socket. Para comenzar a armarlo, necesitamos tomar en cuenta algunos pasos del circuito anterior. Tener preparada previamente la clavija, desarmar los sockets y crear una abertura en el cable de tal manera que quede en dos partes a lo largo. 1. Comenzar a cortar una tira de cable en partes iguales y después de ello descortezar cada uno. 2. Poner cada foco en su socket con el cable y descortezado comenzar a atornillarlo con el socket de tal manera que el cable quede conectado en los dos sockets de un solo lado y en línea recta. 3. Posteriormente conectar la tira del cable restante conectado a la clavija en el último socket del circuito. 4. Para finalizar, conectar la clavija a un enchufe y observar lo que sucede, para comprobar de que este se trate de un circuito en serie, desconectarlo del enchufe, remover un foco del socket y observar lo que sucede. ¿En qué consistió el circuito? En la conexión de dispositivos eléctricos conectando sus puntos de salida con los de entrada en forma de un solo camino para la corriente con el objetivo de alcanzar todos los bordes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro. ¿Qué sucedió al remover el foco? Como se puede observar, el circuito dejó de funcionar, de tal manera que ninguno de los focos prende, pero si volvemos a presionar el foco, por consecuente, el otro volverá a prender. Esto debido a que ambos comparten una línea de suministro de energía. Tomando en cuenta los resultados recabados en cada circuito, podemos concluir lo siguiente. Mientras que en un circuito en paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio, permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal vecino se daña o se interrumpe, los circuitos en serie, en cambio, dependen del correcto funcionamiento de su terminal acompañante para seguir operando.
ya que la salida de aquel es la entrada de este. Entonces, si un terminal se daña en el circuito en serie, toda la red de dicho terminal en adelante perderá el acceso a la corriente. Este trabajo fue logrado gracias a la participación de Azotea Valdés Lisbeth, Cerro Retama Natalia, García Sandoval Nancy y González Gonzaga Eric.